histórico momento que presentábamos en tiempo real. Eran las palabras del comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en ese momento fundacional de los CDR. Palabras que introducen este momento de entrevista en el que dialogaré con Joaquín Álvarez Marrero, fundador de los Comités de Defensa de la Revolución, quien además formó parte de la dirección nacional de esta organización durante 7 años. Un saludo para usted y un placer tenerlo en nuestro espacio en tiempo real. Muy buenas tardes, Richard. Un placer para mí también. Y para hablar de una fundación o de la fundación de una organización que ha hecho historia a lo largo de todo el proceso revolucionario y de la que usted se siente parte aún y también nos sentimos parte de todos los cubanos de alguna forma. Joaquín, ¿cuáles son los principales recuerdos que debemos destacar de esa última parte del año 1960, cuando nacieron los CDR, y la etapa posterior, ya cuando comenzaron a fortalecerse en los barrios? Bueno, imagínate la gran cantidad de recuerdos, de hechos históricos, de emociones que vivió nuestro pueblo en esos días. Todos conocemos que los CDR no estaban preparados para nacer ese día. Así es. Surgieron de una manera espontánea, aunque haya sido producto de antecedentes que el propio imperio nos impuso, de que tengamos que organizar al pueblo para defenderse. Y Fidel, regresando de allá de Nueva York, de la ONU, pues pronunció esas palabras frente al histórico museo, hoy Palacio de la Revolución. Exactamente. En esas palabras, por supuesto, cómo es que nacen los CDR, y es lo emocionante del momento, ¿no? La historia del momento es que cuando Fidel está explicando al pueblo los resultados de su visita a Nueva York, de todo lo que sucedió allí, de sus experiencias, de las cosas increíbles que él descubrió en Nueva York, con la misma comunidad cubana muy importante, las cosas que descubrió Fidel allí, cuando se relacionó con los cubanos que vivían ahí hace años, exiliados y demás, pues suceden varios petardos, y entonces, que ya era el enemigo, que quería, por supuesto, amedrentar a las masas, crear el terror, crear el miedo. Cuando el comandante llegaba y estaba hablándole a su pueblo, suceden explosiones en el acto, y ahí mismo es donde Fidel se le ocurre aquella, con su visión genial, tan preclara siempre, así de crear una organización en el seno del pueblo para defender a la revolución. Y ahí surgen los comités de defensa de la revolución. Él no dijo comités de defensa en el momento, o sea, CDR, él dijo vamos a crear organizaciones de barrio que le llamaban en los comités de zona. Y por eso es que primero se organizan los comités de zona y después se organizan los comités de defensa en las cuadras. Y entonces hubo un periodo, producto de ese discurso, de esa repentina surgimiento de la organización, en que hubo que fundar los CDR en el país. Se empezaron a organizar a nivel de zona, de manzana, que fue la palabra que utilizó, manzana, y después a nivel de CDR. Yo era un joven adolescente en esa época, tenía 13 o 14 años, y yo recuerdo que nosotros muchos cubanos, incluso hay anécdotas, muchos importantes de gente que salieron del acto a crear su CDR, lo hubo, aquí en La Habana, sobre todo en La Habana, ¿no? De forma inmediata. De forma inmediata, algunas personas salieron para sus barrios, para sus cuadras, a crear el comité de manzana. ¿Y cómo se va vinculando usted después poco a poco? Bueno, yo me vinculo porque cuando en mi pueblo natal, yo soy de Matanza. Matancero. Yo soy matancero, de Alacranes, un pueblito chiquito allá en Matanza. Pero mi familia era revolucionaria, mi mamá era come candela en el pueblo. Y yo no salía de la falda de mi mamá. Yo siempre estaba con la federación, bueno, ya había surgido la federación un mes antes. Sí. O con la Cruz Roja, o con las organizaciones, las actividades que convocaba el Partido Socialista. Toda esa gente eran conocidos de mi familia. Y yo estaba en ese ambiente. Yo me recuerdo que yo jugaba de niño a los soldaditos, y yo era de los soldaditos de Fidel, y otro amiguito mío era de los soldaditos de Batista, que no voy a decir quién era. No voy a hacer que vea el programa y se ofenda. Y yo jugaba con los soldaditos de Fidel. Y incluso yo recuerdo que siendo un muchacho también yo, cuando en mi casa se oía la radio Rebelde, me mandaban para portar de la casa, para vigilar. Si pasaba algún guardia, para que yo avisara para la tarde, porque en la cocina, la casa mía era muy grande. La construyó mi abuelo, que era español, y ellos oían allá atrás la radio Rebelde, y yo les cubría en la espalda galante en el portal de la casa, por si acaso venían con policía o alguien de la Guardia Rural. Nunca sucedió, pero bueno, me cogían a mí de vigilante en esa época. Y cuando surge
el llamado a constituir un comité en cada manzana, en cada barrio. Pues bueno, los revolucionarios de cada barrio empezaron a organizarse. Mi mamá fue la primera fundadora. Yo iba a todas las reuniones con ella. Ya en el año 61 ya existían ya el CDR de nosotros y varios CDR más, porque eso duró un proceso. Creo que fue hasta el final de 61 que se estaban creando todavía. Constituyendo todavía los grupos. Claro, no fue que en ese día se constituyeron los comités en todo el país. Eso fue un proceso. Y así es que me vinculo yo. Yo era el primer responsable de deporte del CDR, que fue la tarea que me dio mi mamá. Oye, todo eso ocurrió allá en el pueblo. Allá en mi pueblo. Eso ocurrió en mi pueblo y por supuesto en cientos de pueblos del país. Ocurrió con esa misma dinámica, con ese mismo entusiasmo. Acuérdense que las masas estaban muy enardecidas con las cosas que había hecho Fidel, como sí, los petardos, el mismo tema de los petardos. La gente supo todo eso, la gente vio, muchos lo vieron y otros lo oyeron y se los contaron, ¿no? Y todo el mundo estaba empeñado, entusiasmado en crear la organización. Así fue que surgió los CDR y así fue que yo tuve mis primeros vínculos con los CDR, de muchachito. Allá en su natal en mi natal pueblo. Después me vinculé ya con la zona, con los dirigentes del municipio, hasta que me cantaron ya para cuadro, ¿no? En el año 68, unos años después, fue que el coordinador del municipio, que era un compañero del Partido Comunista, muy amigo mío, que en paz descanse, fue el que me cantó para pasar a ser cuadro de los CDR, siendo un joven de 19 años. Entonces, el año 1968 marca ya sus primeras experiencias en lo que fue la Dirección Nacional o vinculado ya específicamente a la dirección de los comités de defensa de la revolución. Yo empecé de dirigente en mi municipio. Antes de 1968 incluso, o a partir de ahí. No, en el 68 en el municipio. 68. Antes en el CDR, en la zona, ya vinculado con Pero mi fue mamá, allí, en su municipio, donde empieza como dirigente. Como cuadro profesional de los CDR, fue en el 68. Yo empecé como educador del municipio, después pasaron a organizador del municipio y después sustituí a quien me captó, ¿no? Sí. Al compañero coordinador del municipio. Tuvo varias responsabilidades a nivel municipal. Sí, en el municipio tuve varias responsabilidades y era duro trabajar. Nosotros trabajábamos en bicicleta por un municipio que era uno de los más grandes de la provincia. Y teníamos que ir a todas las zonas rurales. Nosotros teníamos la Ciénega de Zapata, todo el territorio de la Ciénega era nuestro, el municipio nuestro. Y todo aquello lo caminábamos en bicicleta. Inhóspito, era una región compleja. No era duro y habían pocos caminos. Algunos estaban que no eran buenos, ¿no? Claro. Estábamos en los principios todavía de la revolución. Y así empecé yo. Un arduo trabajo. Después me seleccionan para ser el vicecoordinador de la región Matanzas como tal. Se denominaba así, región Matanzas. Región Matanzas, o sea, toda la región del partido, los CDR, todos los organismos tenían la región. Estuve un tiempo ahí, unos años en la región como vicecoordinador y después pasé, me seleccionan, me cantan para la provincia y voy a trabajar en la provincia de los CDR por allá por el año 73. Pasé yo a dirigir en la provincia de los CDR, estuve unos años allí, hasta que en el 85 es que se me promueve para acá, para la Dirección Nacional. Para lo que fue la Dirección Nacional. Para la Dirección Nacional a organizar el tercer Congreso de los CDR y ahí me quedé. Hábleme un poco sobre sus experiencias ahí en la Dirección Nacional de los CDR. Bueno, la Dirección Nacional de los CDR, yo tuve mucha suerte de trabajar al lado de grandes compañeros, o que estaba al lado de ellos o que fueron mis jefes en determinados momentos, como fue el coordinador nacional, que lo conocí, Luis González Maturelo, el segundo coordinador que tuvimos nosotros en la Dirección Nacional. Estas fotos narran algunos de esos momentos, ¿no? Sí, ahí hay algunas fotos. Yo me dijo, tráeme algo. Bueno, yo nunca me dediqué a guardar fotos ni a aparecer en fotos, ¿no? Pero había conservado eso. Sí, ese fue un encuentro que tuvimos en la primera foto, en la Dirección Nacional de los CDR. En esta. Sí, y ahí están algunas figuras, bueno, como la del compañero Tony, que era el general Tony, que era jefe de vigilancia nuestro nacional en aquella época. Sí. Y este que soy yo del medio, por supuesto. Me sí, parezco en algo todavía. Sí, como no, todavía hay de la fisonomía se conserva. Y bueno, Tony lamentablemente falleció hace un tiempito. Esta es que me está imponiendo la medalla, y es un recuerdo muy grato que tengo yo, porque esa medalla me la está poniendo García Luis en el año 87, creo que fue 88. Sí. La distinción Félix Hermosa. Félix Hermosa. Me la puso él a dos cuadros de los CDR del país, seleccionaron, uno de ellos dos fui yo. Y esa es la foto donde me la está poniendo, la guardo con mucho cariño, y bueno, como es en medio, ¿no? Yo dije, se la voy a llevar para Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por aportarnos. Mucho orgullo de eso. Y me la ponen, a ese es el otro compañero que le pusieron la medalla. ¿El que está en el medio? El que está en el medio. Ese compañero fallecido también, compañero que trabajó
mío en la Dirección En Nacional. la Dirección Nacional. Él por su vía, porque fue cuadro del partido muchos años, y los trabajos que hizo en el partido, y a mí, porque yo era colaborador de la revista Con la Guardia en Alto, Sí. que la que teníamos nosotros, La revista de los Cederista. CDR. Pero además yo había sido colaborador en Etiopía de la fundación de Radio Tate en Etiopía. Después que se acabó la guerra, Sí. yo fui colaborador cuando se fundó Radio Tate en Etiopía. Y Interesante. ahí coincidió que fueran unos compañeros míos que yo conocía de Cuba. Incluso había un periodista matancero que fundó Radio Tate, y yo desde mi unidad de combate ya se había acabado la guerra, ya estábamos emplazados, ya tranquilos. Ayudamos y hicimos muchos trabajos periodísticos. Experiencias Yo inolvidables. fui un colaborador, no, eso fue maravilloso. Joaquín, entre las actividades a las que convoca la organización en La Habana, usted tiene desde hace algunos años una importante participación, como la fundación del Museo de los CDR, por ejemplo. ¿Qué acciones promueven como fundadores de esta obra en la actualidad? Bueno, ¿cómo me relaciono yo con el museo? Primero porque yo había sido cuadro nacional. Ajá. Ya cuando el museo nace, ya yo no era cuadro nacional. El museo nace en los años primeros del siglo este, ¿no? No sé si fue A principios de los 2000. 5, el 6, por ahí. Nace en un museo, y una de las cosas muy lindas que ha hecho el museo es que aglutinó a muchos cuadros anteriores de la organización. Ahí estamos un grupo grande de cuadros de cualquier parte del país, porque yo era matancero, pero Sí, como claro. vine para la Dirección Nacional, trabajé aquí unos años en La Habana hasta que me desvinculé de los CDR, pero hay compañeros de muchos de La Habana, y formamos el grupo de veteranos fundadores de los CDR. Ese grupo de veteranos fundadores de los CDR funciona desde el día que se fundó el museo aquí en La Habana, y no nos hemos separado nunca. Hasta la actualidad. Año por año participamos en reuniones, en actividades en el museo, apoyamos, somos colaboradores del museo. Yo entregué casi todas las fotos que yo tenía para el museo, como las entregué para el museo que fundamos en Matanza también, porque yo desde La Habana fundamos un museo en Matanza. Museo Matanza. Y las fotos que yo tenía, por eso traje tan poquitas, ¿no? Se las entregué al Museo de Matanza primero y al Museo de La Habana después, donde aparecemos los cuadros en aquellas épocas, ¿no? De tantos años. Y nos hemos mantenido vinculados, e incluso en muchas actividades que se están haciendo ahora, con motivo del 64 aniversario. Participamos los compañeros que formamos ese batallón de veteranos. Ese batallón de veteranos está unido. Cada rato perdemos combatientes porque la vida es así, y es muy triste que perdemos a valerosos compañeros que trabajaron durante muchos años con nosotros, no pueden estar en estas actividades. El otro día mismo estuvimos en el Alto de Sevillano, el Alto Provincial de los CDR, estuvimos Tuve ahí la un grupo de oportunidad de compañeros, asistir al acto. un grupo de compañeros que estábamos seleccionados allí. Estaba Lescano también. Lescano estábamos sentados juntos en la primera fila, que siempre estamos juntos en todas las actividades. Lescano no se pierde ninguna con nosotros. ¿Cómo no? Siempre está junto a nosotros en todas esas actividades, y algunos otros compañeros. Pero bueno, las agendas de trabajo de muchos de ellos que todavía trabajan no les permite a veces estar en las actividades. Pero nosotros tratamos siempre estar. De estar. Pero además es lo que usted dice, se van perdiendo lamentablemente compañeros a lo Claro, largo, porque esa es la es la vida, vida. pero quedan las historias. Exacto. Y esas historias por las que agradecemos que usted venga aquí, que nos las cuente, que las puedan escuchar muchos que tal vez no conocen absolutamente nada de estos momentos fundacionales, de la trayectoria que ha tenido los CDR, de la importancia que ha tenido también en el desarrollo del proyecto socialista cubano y de la sociedad también en nuestro país. De verdad que sí, gracias por estas fotografías, gracias por narrarnos estas historias que marcan su vida y la vida de muchas personas. Gracias por estar aquí en Tiempo Real con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, me siento muy satisfecho. Ojalá pudiera dar más. Que vengan 64 años más de los CDR. Bueno, vamos a estar dispuestos a vivirlos. Eso es lo que Que importa. lo vivamos o no, está por ver. Eso es lo que Dispuestos a importa. vivirlo, Pero está la disposición es con el determinante mismo para todos. optimismo y con la misma euforia. Muchas gracias, Para Joaquín. defender Muchas la gracias, de revolución. verdad Gracias que a sí. ustedes. Y a ustedes, amigos, continuamos con muchísimo más en nuestra revista.